tardes a todos y a todas. Nos encontramos hoy día en nuestro último capítulo de Diálogos Constituyentes, que tiene como objetivo, ¿no es cierto?, analizar lo que sucedió recientemente el 17 de diciembre. Y para esto me encuentro con dos invitados de la universidad, con Juan Carlos Arellano, decano, ¿no es cierto?, recientemente escogido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y quien fue director del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, y Camila Mella, profesora del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, también de la Universidad Católica de Temuco, e investigadora asociada del Centro de Políticas Públicas. Así que bienvenidos, muchas gracias por la presencia y bueno, estamos para conversar sobre lo que ocurrió el 17. Y en ese contexto me gustaría partir preguntándoles qué lecciones nos dejan estos dos procesos constitucionales, ¿no es cierto?, que terminan los dos con rechazos de las propuestas constitucionales que de alguna manera se habían elaborado. ¿Qué lecciones nos dejan en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito electoral, etc.? Bueno, muchas gracias por la invitación. La pregunta, ¿qué lecciones? Bueno, yo creo que nos pueden dejar varias. La primera de ellas, creo yo, es que el tema de la responsabilidad de la clase política. Creo que en el último tiempo, con dos procesos fallidos, nos deja, digamos, como primera lección tener una clase política o esperar una clase política más responsable a la hora, digamos, de formular propuestas que estén mucho o mejor conectadas con la ciudadanía. Estos dos procesos, por un lado o por otro, con más o menos intensidad, han hecho perder, digamos, no solamente cuantificarlo en dinero, sino tiempo, incertidumbre y, por tanto, digamos, podríamos decir, años perdidos en un proceso político que no ha llevado a ninguna parte, finalmente. Entonces, yo creo que ahí hay una lección que va derecho, digamos, a la clase política, que como ciudadanía deberíamos ser cada vez más exigentes con ella para que, de alguna manera u otra, hagan propuestas realmente que hace rato estamos esperando, más conectadas, digamos, con lo, como se dice, el sentir ciudadano. Eso, digamos, establecería como primer punto. Camila. Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy de acuerdo con las palabras de Juan Carlos. Sin embargo, yo agregaría que es necesario comprender este proceso más en el largo plazo. He leído bastantes análisis que hablan de la solución o el fin de la incertidumbre para el proceso que comenzó con el estallido 2019, pero hay que considerar también que las demandas que digamos se canalizaron a través del estallido del 2019 todavía están presentes y responden a, yo creo, un proceso histórico, político y social de más larga data. En ese sentido, entonces, resumiendo lo que han planteado, es que aquí perdió toda la clase política, pero sin embargo se posicionaron, ¿no es cierto?, los sectores políticos a favor o en contra del texto constitucional. Y aquí, de alguna manera, lo planteamos en nuestra primera conversación, que estuvo invitado Juan Carlos, de que el Partido Republicano iba a tener la conducción de un proceso. ¿Cómo crees que sale el Partido Republicano después de los resultados electorales de este proceso? No tanto en términos amplios, sino más bien electorales, propiamente tal. Yo no creo que hoy se pueda hacer una lectura lineal de los resultados, es decir, que si fue un fracaso este proceso, donde la propuesta que Republicanos principalmente empujó o diseñó fue derrotada, no creo que vaya a tener necesariamente un impacto lineal con lo que se venga en las elecciones municipales o presidenciales. Pensemos inversamente, es decir, la ciudadanía apoyó a republicanos dándole una gran mayoría, una de las más grandes a un partido político. No obstante, al poco tiempo, esto fue en mayo, si mal no recuerdo, al poco tiempo, ahora en diciembre, tenemos una ciudadanía que le da la espalda. Entonces, lo que observamos en todo esto, y ya en los 4 años que llevamos, una volatilidad electoral zigzagueante, cambiante, que de ninguna manera yo creo que, si tú preguntabas recién qué lo que elecciones, bueno, lo que estamos aprendiendo que en un contexto de incertidumbre las predicciones electorales no son lineales, no es como en temporadas o tiempos de mayor estabilidad donde uno podía, digamos, más o menos predecir
un resultado en función de cómo se comporta el electorado. Hoy día lo vemos muy cambiante, esquivo para la clase política, y por tanto, si bien es una derrota para el Partido Republicano, porque ahí está su propuesta a la ciudadanía, no creo que esta necesariamente tiene que ser leída como una proyección a lo que se venga en las elecciones más adelante. Camila, desde la vereda contraria, la opción en contra, hay lecturas que plantean que fue un voto en contra de una constitución muy extrema derecha, muy conservadora. Entonces mi pregunta es, ¿efectivamente la gente pensó votando que esta nueva propuesta constitucional estaba enmarcada dentro de ese posicionamiento ideológico y político? Es buena la pregunta, porque creo que han surgido al menos 3 explicaciones respecto a los resultados del triunfo del en contra. Creo que 2 de ellas caen en reducir al voto a una variable ideológica o a una cercanía política hacia un sector político, valga la redundancia, o partido determinado. Yo creo que el voto, sin mal utilizar el adjetivo complejo, es un proceso más multifactorial. Por ejemplo, están las explicaciones, por un lado, en que algunos sectores plantean que el voto en contra fue, digamos, un cortapisos, un cortafuego a lo que es el avance de las ideas de derecha más conservadoras o derechamente el fascismo. Por el sector de la derecha está el discurso que, bueno, esto fue una revalidación de la Constitución de Pinochet y, por tanto, la ratificación del principio de subsidiariedad, y con ideas, digamos, que le dan mayor relevancia al mercado en esta continua, digamos, como conflicto Estado-mercado. Y están, digamos, las explicaciones más intermedias también, en que surge, por ejemplo, el impacto que ha tenido, bueno, votamos para rechazar una constitución, pero estamos votando para ratificar otra, o estamos votando, por ejemplo, contra la política o contra los políticos, o estamos finalmente terminando con un proceso que nos tenía en incertidumbre. Yo creo que todas esas explicaciones, digamos, tienen cierto asidero y cierto peso para explicar el voto, pero reducirlo a que se votó en contra del fascismo o a favor del neoliberalismo, creo que es una versión bastante simplista. Sobre todo también considerando que hay diferencias entre los territorios, y se habló mucho de este Chile profundo, en donde no en todas partes triunfa el en contra, no en todas partes, digamos, se validó la opción o se revalidó las opciones más a favor o más en rechazo, recuerdo al plebiscito anterior. Perfecto. Y eso, en el fondo, para la audiencia, uno podría de alguna manera también ver un aspecto que apareció en los datos de la encuesta que realiza el Centro de Políticas Públicas, que si finalmente la gente leyó o no leyó la Constitución. Hay un dato para el caso de la Araucanía, con el proceso anterior, es que más del 60% reconocía no haber leído la Constitución antes de votarla. Dentro de lo que ustedes pueden señalar, con un proceso con menos participación ciudadana y que quizás capturó menos interés, estamos hablando finalmente de quizás 2 textos que no se leyeron necesariamente y que por lo tanto el rechazo o la aceptación no tiene que ver finalmente con el contenido del texto, sino con procesos de alguna manera que rodean al texto propiamente tal. Yo creo, siempre pensé que era ingenuo pensar que en algún momento, tanto en este como el anterior y este proceso, la ciudadanía va a hacer una lectura rigurosa. Un texto constitucional es un texto complejo, que incluso para los más avesados su interpretación tiene diferentes, digamos, lecturas. Por tanto, nunca me imaginé que eso iba a acontecer en un escenario ideal. Por tanto, la gente, por lo general, comienza a utilizar atajos cognitivos para tomar decisiones. Eso significa que se influencia o se deja llevar por las opiniones, qué sé yo, en el entorno, la familia, los medios de comunicación hoy día que hemos visto que tienen una fuerte incidencia. Esto no quiere decir que se deje llevar por las mentiras o que sea una persona ingenua, sino comienza a filtrar la información que le hace más sentido muchas veces o refuerza sus propias ideas. Por tanto, creo yo en ese aspecto que los resultados
manifiestan de una manera u otra igual el sentir de la ciudadanía respecto si se sentía más próximo o más distante los textos ofertados el día de hoy. Sin embargo, un poco tomando lo que señala Camila, yo creo que hacer una lectura ligera respecto a este resultado, de qué es lo que significa, me parece un resultado más poco nítido que el anterior. Si recordamos, cuando se votó por el rechazo, hubo celebración, gente en las calles con banderas, qué sé yo, y vimos hoy día que no había un ambiente festivo, al todo lo contrario, como que nadie se apropió o tuvo la capacidad real de apropiarse de este resultado. Un poco por lo que señalaba Camila, hay diferentes posiciones que se leen detrás del en contra, que incluso llegan a extremos distintos, que tenemos gente, llamemos descolgados de derecha, ultraderecha, como lo quieran llamar. Yo ya no soy muy dado a hablar de extremos, porque antes era extremo republicano, y ahora, ¿qué son estos que se descolgaron de la derecha? No lo sé. Y tenemos gente, digamos, de la izquierda, digamos, más dura o radical, como, qué sé yo, Jadwe, votando también en contra. Entonces se encuentran en un proceso electoral, en un voto, pero con interpretaciones completamente distintas respecto a eso. Y fue muy decidor ver eso, digamos, al cierre, cuando nadie salió a celebrar, muy por el contrario cuando lo vimos en el plebiscito anterior. De hecho, Daniel Matamala tiene una columna que creo que fue el día lunes o martes sobre, por qué no había nadie en Plaza Italia, o en el caso de Temuco, por qué las personas que, digamos, habían dirigido a vender banderas chilenas como modo de celebración en la Plaza de Armas, digamos, quedaron con, por decirlo de alguna manera, el cotillón comprado. Y en ese sentido me gustaría reforzar lo que planteaba Emilio, que creo que es más interesante es que interpretar el resultado electoral de un plebiscito, en donde hay un sí, un no, una favor, en contra, una aprueba, un rechazo, son todos los procesos que bordean o que rodean, mejor dicho, a este mismo proceso. O sea, empecemos con que creo que ambos procesos constituyentes remarcan la necesidad de incluir tópicos de formación ciudadana y de participación política en el currículum escolar, siguiendo con la imposibilidad de las generalizaciones respecto al voto, considerando los resultados disímiles, por ejemplo, entre el favor y en contra, cuáles fueron los territorios, por ejemplo, o las comunas, por decirlo de otra manera, las regiones en que más se votó en contra, más se votó a favor, o también donde había mayor porcentaje de votos nulos o blancos. Hoy en la mañana leía, por ejemplo, que los votos nulos habían duplicado respecto al plebiscito de 2022, mientras que los votos blancos habían disminuido la mitad. También que, por ejemplo, en la Isla Grande de Chiloé fue el territorio, digamos, que aglutinó en términos porcentuales la mayor cantidad de votos en nulos o en blancos en relación a su padrón electoral. Entonces yo creo que hay todavía mucha punta que sacar a este proceso, pero que es imposible comprenderlo o explicarlo sin también poner la atención en los fenómenos, las situaciones, las dinámicas que se están dando alrededor de eso. Un ejemplo puede ser, como hablaba Juan Carlos, el sistema político o el sistema de partidos, sobre todo a la luz de las elecciones municipales, por ejemplo, la próxima elección presidencial, pero también en relación a lo que pasa, digamos, en el tejido social. Perfecto. Tejido social, que se viene en términos, ¿no es cierto?, de las demandas que se levantaron en octubre y antes de octubre, son los temas que hablaremos en la segunda parte de este programa.
Bueno, volvemos a la conversación. Me gustaría retomar un aspecto que en tu análisis hiciste, Camila, en relación a las demandas, ¿no es cierto?, del año 2019, demandas que venían de alguna manera ya manifestándose en movimiento más fragmentado, uno podría decir, desde 2005 hacia adelante, y que obviamente no están cerrados. Una cosa es cerrar el momento constitucional, pero otra cosa tiene que ver con cerrar las demandas. En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que tiene la clase política, que, como dice Juan Carlos, no ha estado al parecer a la altura, y donde hoy día el consenso sigue siendo cuestionado, pero sin embargo parece que requerimos, ¿no es cierto?, del consenso para obtener salida a las problemáticas que hoy día tenemos? Bueno, yo retomaría la idea del consenso, la necesidad de tener un consenso respecto a el modelo de sociedad o el tipo de Chile o el tipo de Estado que queremos para los próximos 30, 40, 50 años. Que se defina tanto por, digamos, por metas más que en oposición al pasado. Creo que este año también se perdió la oportunidad de lograr un consenso mínimo, como es la inaceptabilidad del golpe de Estado, mientras que la discusión del sistema político fue en lo inevitable que se produjese el quiebre democrático. Y en ese sentido creo que se debe partir, y es lo más complejo, es de llegar a una idea consensual respecto a un proyecto de sociedad. Y que tanto el proceso constituyente, tanto la versión 1 como la versión 2, creo que son bien decidores respecto a que, bueno, muchas veces los partidos políticos no están pensando en un proyecto de sociedad, sino que están pensando en un programa de gobierno o en demandas, digamos, que representen a sus propios intereses. Y es complejo, yo no tengo una respuesta de cómo puede ser eso. Juan Carlos. Sí, yo agregaría que, bueno, soy bastante pesimista en esto, en el sentido de que, así como está fragmentado el sistema político, hoy día tenemos 23 partidos, hace muy difícil lo que yo creo que, y comparto en eso, establecer comparto lo que señala Camila, establecer un consenso en esta fragmentación. Se hace emprender ya, incluso si es que tuviéramos una elección presidencial el día de mañana y digamos, fuera liderada por un presidente X, de derecha o izquierda, cualquier proyecto o idea le sería muy complejo llevarla al Congreso para empujar tal o cual reforma que de alguna manera u otra dejara satisfecho, digamos, a la población. Tú ves hoy día, tú preguntabas en un comienzo respecto a las demandas que inició, digamos, todo este proceso, sea pensiones, salud. El gobierno hoy día no tiene la incapacidad de poder resolver ese tema. Se encuentra con un Congreso, digamos, absolutamente adverso, más polarizado, con falta de consenso interno respecto, digamos, de qué hacer, por ejemplo, con el 6%, el famoso 6%, digamos, previsional, adicional que se quiere instalar, y no veo, digamos, en el horizonte incentivos que puedan cambiar esta lógica. No los percibo, ni ideológicamente, ni, digamos, institucionalmente, digamos, que los actores estén obligados o empujados a llegar a un consenso. Entonces, creo que vamos a estar un poquito a la deriva, con un presidencialismo tal vez, o un presidente, mejor dicho, insignificante, con un Congreso más fuerte y muy desordenado, y a la espera, como diciéndolo metafóricamente, que caiga un meteorito para que cambien el orden de las cosas y que pueda de alguna manera u otra empujar un consenso o un consenso transversal para solucionar los problemas que hoy día demanda, digamos, la ciudadanía. Perfecto, pero siguiendo en esta misma discusión sobre la fragmentación de partidos y sobre la lectura que puedan hacer la élite política, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos diferenció con los años anteriores? Esta élite política, porque tú lo planteabas bien, Juan Carlos, a mi juicio, en el fondo podemos ser gobierno próximamente si hoy día estoy en la oposición y me voy a encontrar con un escenario completamente igual y después vuelvo a ser oposición y bueno, parece que no tuviésemos salida.
¿qué diferencia, ¿no es cierto?, a los grupos políticos actuales? Porque podemos criticar que hoy día la ciudadanía no tiene participación, falta, ¿no es cierto?, obviamente formación ciudadana, uno podría decir, pero ¿qué le falta hoy día a nuestra clase política para lograr acuerdos o consensos que antes, hace 15 años atrás, sí los teníamos, sí éramos capaces de realizarlo? ¿Es diferente también la calidad de nuestras élites políticas o de nuestros actores políticos? Creo que quizás es la falta de un relato que vaya más allá de la oposición a lo que puede ser la dictadura, en relación a cómo la clase política o los representantes políticos pueden llegar a un acuerdo, digamos, un mínimo civilizatorio a partir del cual construir y propiciar el diálogo. También en términos culturales yo creo que nos falta mucho. Si uno mira en televisión, los paneles siguen siendo ordenados en izquierda y derecha, y si uno ve un partido, o sea, un programa deportivo en el que comenten fútbol, comenten tenis, me parece que son incluso el setting o incluso la forma de dialogar es mucho más amena. Igualmente se debaten temas, pero se puede dialogar. Si uno ve los programas de discusión política, están sentados y se pelean entre ellos. Y creo que en general, como sociedad, nos falta mucho la capacidad de dialogar. ¿Qué otra cosa puede aprender también? Yo creo que el centralismo. Creo que hay que relevar el papel de las regiones y de los gobiernos locales, sobre todo en temas de diálogo, participación y de formación ciudadana. La lectura, principal o titular fue, quiénes son las cartas que emergen para la elección presidencial, considerando que a la vuelta de la esquina tenemos la elección municipal el próximo año. También creo que es relevante también pensar en cómo propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones. También introducir lo que puede ser la construcción de un estado de bienestar, porque yo también estoy a favor de la idea que el estallido no significó la izquierdización, de la sociedad, y en el sentido, claro, de plantearlo en términos, por ejemplo, en políticas públicas o en políticas sociales de estado de bienestar, da mayor capacidad de diálogo. Pero nuevamente el punto es que falta diálogo, la cultura de diálogo. Perfecto. Bueno, en el tercer bloque me gustaría retomar un tema importante que fue sobre el rol que hoy día tendrían los presidentes a propósito de la discusión, si es que tenemos que avanzar hacia un parlamentarismo o si tenemos que fortalecer más a los presidentes. Después de esta pausa seguiré y te preguntaré, Juan Carlos, justamente sobre ese punto que me llamó la atención del análisis que realizaste. Volvemos enseguida. Desde Temuco y para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa con las pantallas de TV UCT Araucanía. Bueno, volvemos con nuestros invitados a este tercer bloque y yo dejé un tema ahí del análisis que tú realizaste, Juan Carlos, que se ha discutido mucho sobre lo fuerte que sería nuestro presidencialismo, pero parece que de facto y hoy día, ¿no es cierto?,
con esta fragmentación de partidos políticos, pensar en un sistema parlamentario no tendría mucho sentido, no tendría mucha lógica, y lo que habría que hacer es fortalecer efectivamente los presidencialismos, cosa que iría a contrafacto de algunas ideas que sostienen que lo que hay que hacer es la inversa, es generar un parlamentarismo, semiparlamentarismo, para de alguna manera justamente salir de esta crisis presidencialista que tendríamos. Sí, mira, y lo conecto un poco con la pregunta que señalabas anteriormente, que tiene que ver con la calidad de la élite. Sumaría el hecho de que hoy día uno de los problemas que tenemos, y lo han dicho, digamos, muchos cientistas políticos en todo este tema, es la debilidad de los partidos políticos y problemas de reclutamiento, problemas de renovación, de conexión, de oferta, digamos, programática, etcétera. Tenemos un problema serio con los partidos, sumado a lo que dije anteriormente con la fragmentación. Creo que eso sin duda ha debilitado, digamos, la capacidad de gestión de la élite, dado estos problemas, que llamémoslo así, institucionales. Y agregaría que a su vez dentro del sistema político se está generando, como te decía yo, esta lógica un poquito de facto, de parlamentarizar este sistema. Y yo lo asimilo mucho, digamos, el comportamiento es muy parecido a lo que vivimos a principios del siglo XX. Yo siempre he repetido esto varias veces, que me parecen que son procesos o periodos muy similares comparativamente hablando. Son periodos de transformaciones de la sociedad, de mutaciones, que de alguna manera u otra exigen, digamos, al sistema político hacerse cargo de estos procesos. No obstante, a veces los sistemas no tienen, digamos, los aparatajes institucionales para poder resolver y atender dichas demandas. Y eso fue básicamente lo que observamos durante el periodo parlamentario, que todo el mundo recuerda que lo enseñan en el colegio más o menos del 91 al 25. Fue un periodo que duró 30 años, dio bastante estabilidad, pero estuvo en un proceso de cambio donde no fueron capaces de hacerse los problemas de lo que se conoció en ese entonces la cuestión social. ¿A qué llegó? Llegó un Alessandri, llegó un Ibáñez, es decir, digamos, intervención de militar entre medio, producto de que un sistema político no fue capaz de generar, digamos, la respuesta. A mí me parece muy parecido cómo se está configurando digamos, esto. Pensemos que esto no comenzó el 2019, comenzó desde mucho antes, veníamos con síntomas de cambio, de transformaciones, de necesidad de reforma, y hoy día vemos que estamos con un presidente a la deriva sin mayor, digamos, protagonismo. ¿Qué se puede venir? ¿Un Alessandro Ibáñez en versión 2021? ¿Quién sabe? Me gustaría volver sobre el tema de los consensos, porque a propósito de esta idea de volatilidad del voto, ¿no es cierto?, o fluctuación hoy día de un nuevo electorado que se incorporó con la obligatoriedad del voto, fuimos bastante críticos como sociedad en torno a la idea de los consensos. ¿Ya? O sea, como que en un momento basta de consenso, ¿no es cierto?, sobre todo lo tomaron un grupo político específico que renegaron de 30 años del país, y hoy día parece ser que la gente no está pidiendo nuevamente consenso. Entonces, la pregunta es, Camila, si lo que se criticaba era la forma en que se establecían los consensos, es decir, quizá hoy día la gente necesita consensos más transparentes, los contenidos de esos consensos son los que reclamaba a lo mejor la gente, que de alguna manera la lectura que se realizó desde ciertos analistas fue ya no más consenso, acá hay que transformar la sociedad y avanzar. Me acuerdo del libro de Jocelyn Hall al respecto, como avanzar sin transar. Entonces, y ahora como que volvemos a esta idea de consenso. ¿Qué es lo que debiese cambiar finalmente? ¿Qué tipo de consenso es el que nos está pidiendo la sociedad chilena? Bueno, ojalá pudiese argumentar una respuesta, pero es muy difícil lo que plantea. Sí, me parece que creo que la crítica era a la cocina, que luego pasó a ser a la terraza, y que ahora queremos que los consensos sean con la mayor transparencia posible. Pero creo también que no sé en qué momento o cómo lograr esa transparencia. Yo creo que tiene que ver mucho más que un tema ideológico, el cómo se hace.
Y no sé si Juan Carlos, desde más el sistema político, tendría alguna idea. Por ejemplo, la constitución digamos, que se les visitó el 17 de diciembre era como bastante ilustrativa en relación a cómo potenciar instancias de participación ciudadana en términos vinculantes. Quizás por ahí puede ir. También creo que puede ser el generar consensos básicos respecto a ciertos derechos sociales en línea, por ejemplo, con lo que puede ser la discusión del estado de bienestar, que si bien fue bastante criticado durante la Convención 2022, cuando iba a ser Chile un estado democrático de derecho o un estado democrático de derechos, creo que quizás reencauzar la discusión hacia ciertos derechos sociales básicos, o hacia el bienestar básico o la gestión del bienestar básico. Pero también lograr quizás mayor conexión desde las mismas, digamos, élites políticas o de los representantes políticos con la ciudadanía, porque es bastante ilustrativo que, claro, habían signos de fragmentación o en donde lo político, digamos, rebasa a la política institucional desde, no sé, el mochilazo, el 2006, el 2011, pero si uno lo ve, siguen siendo sectores privilegiados dentro de todo. Fueron los estudiantes universitarios de ciertas universidades quienes comenzamos la revuelta o el invierno chileno o la revolución pingüina, que eran de ciertos colegios emblemáticos también. Entonces sigue habiendo como una desconexión. Entonces quizás abrir las posibilidades de consenso, transparentar los consensos, pero también de participación en distintos niveles e instancias. Sí. Quisiera agregar algo ahí que no he señalado, digamos, y creo que es muy importante a mi juicio, que es hace rato estamos, viviendo lo que es la desconfianza dentro del sistema, dentro de la sociedad, digamos. Yo me acuerdo que esto comenzó más o menos en el 2010, no sé si te acuerdas, Camila, cuando se reunía Jackson, Camila Vallejo, en ese entonces dirigentes universitarios, y querían ir a la Moneda, pero querían ir con cámaras para que esa conversación fuera vista por todo el mundo. Y no quiero decir que con ellos empujaron a la desconfianza al país, sino que comenzó a manifestarse una desconfianza en el sistema político, que impide llegar a esos consensos transversales. Si tú ves, por ejemplo, la Constitución hoy, la propuesta constitucional de hoy, que lo que fue, también fue una propuesta en base a la desconfianza, qué sé yo, dejar el tejo pasado, porque ya hubo una propuesta anterior donde se generaron desconfianza, no vayan a hacer cosas que después nos cambie la Constitución. Hemos operado, construido sobre la base de la desconfianza, y eso ha impedido generar ciertos consensos. Que la Constitución hayan buscado dejarla lo más amarrada posible en esta nueva propuesta, con articulados bien digamos, específicos, etcétera, etcétera, es muestra de la desconfianza que hoy día reina. Y por tanto, eso está bloqueando cualquier tipo de acuerdo o de consenso. Mientras no resuelva, eso a veces la confianza la generan las instituciones, propiamente tal, por el hecho, o instituciones mediadoras, como antes lo era la Iglesia. Pero hoy día no tenemos nada de eso. Entonces creo que se sigue profundizando ese elemento de desconfianza, lo que a su vez impide que se genere mayor consenso. En ese sentido, entonces, para ir cerrando la conversación, efectivamente de lo que leo, de lo que escucho de ustedes, hay un desafío importante, ¿no es cierto?, para la clase política, también para la ciudadanía, pero también quizá, ¿no es cierto?, para otro tipo de actores. ¿Qué está pasando hoy día con los grupos empresariales? ¿Qué está pasando hoy día con las organizaciones y fundaciones que cumplían un papel, ¿no es cierto?, de mediación y muchas veces reemplazan al Estado en la implementación de políticas públicas y programas sociales y que están siendo cuestionados por el caso convenio, pero también desde el punto de vista de qué pasa con las universidades? ¿Cuánto aportamos, ¿no es cierto?, desde estos espacios a construir o establecer esos consensos, considerando, ¿no es cierto?, que hoy día las universidades son las instituciones percibidas con mayores niveles de confianza y que más contribuyen al desarrollo regional? Entonces, le agradezco la participación, muchas gracias. También voy a aprovechar de agradecer a Francisco, al canal, al equipo técnico que apoya, ¿no es cierto?, la posibilidad de que hayamos realizado este trabajo, al Centro de Políticas Públicas, del cual me siento honrado de ser el director. Este programa
que tiene como fin de alguna manera vincular desde un aspecto más, uno podría decir más mediático, lo que hacen nuestros académicos, nuestra académica, lo que está pasando en nuestro país, ¿no es cierto? Y quienes están o en el YouTube o viendo la televisión, de entender procesos que no son simples, muchas veces entender, son bastante complejos y como han dicho nuestros panelistas el día de hoy, en una sociedad que está en cambio, que está en transformación y que todavía no tenemos la certeza, quienes estudiamos estos temas, de saber hacia dónde van y hacia dónde se dirigen. Así que muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad y ojalá nos volvamos a encontrar próximamente.